Bueno, pues para poder desarrollar, tertuliar y documentar este contenido tan abultado que tenemos aquí esta noche, pues aparte de ustedes desde sus casas, pues tenemos aquí en el plató de España en la Memoria a los invitados que rápidamente paso a presentarles. En primer lugar, don José Durán Moreno. Buenas noches. Muy buenas noches, don José. Don José, que es presidente de Amigos del Museo del Ejército. Del Museo del Ejército de Madrid. De Madrid. De Madrid, porque la asociación se constituyó precisamente para argumentar, tanto políticamente como culturalmente, la continuidad del Museo del Ejército en Madrid. En segundo lugar, les presento a don Juan Antonio Sánchez García. Buenas noches. Buenas noches. Don Juan Antonio Sánchez García es general de brigada de infantería, diplomado en Estado Mayor, y da la casualidad de que él en una época muy concreta pues fue responsable director de este museo que estamos recordando aquí esta noche. Sí, fue de 1977 a 1999, 2 años prácticamente, y tuve la oportunidad de vivir pues casi el principio de esa intención de trasladar el Museo del Ejército de Madrid al Alcázar de Toledo. Aquello fue muy controvertido y tendremos ocasión a lo largo del programa de comentar las consecuencias que aquellos polvos dieron lugar a estos lodos. Muy bien. Y el siguiente invitado, el tercer invitado que paso a presentarles, pues bueno, esta noche estoy rodeado de generales. Otro general, en este caso, don Armando Marchante Gil, que es general de brigada de artillería y también diplomado en Estado Mayor. Buenas noches, don Armando. Buenas noches. Y además de estos títulos, quería resaltar que soy también licenciado en Derecho, porque esto me ha permitido apreciar la serie de irregularidades, ilegalidades, me atrevo a decir, que se han cometido en toda esta operación de traslado que lleva ya muchos años en marcha. De manera que, y en cuanto a artillero, también tengo que decir que el museo, su origen fue el Real Cuerpo de Artillería, que a lo largo del siglo XIX pudo estudiar y reunir las piezas de artillería medieval que decían la mejor colección del mundo y que desgraciadamente también está siendo archivada, o por no decir almacenada. Bueno, si les parece, vamos hablando de la problemática, pero también del gran valor de esa colección, de ese museo, y podemos ir viendo imágenes que hemos preparado para el caso. Bueno, pues estamos... Perdón, José. Perdón. Estamos viendo ahora la colección de armaduras de batalla. Es prácticamente única en el mundo esta colección, porque lo que sí se conserva son las armaduras de representación y de gala. Pero estas no. Aquí vemos al gran conde, que con esa gran dimensión que tiene, y esta es una armadura que se atribuye al gran capitán. Hemos dudado siempre si de verdad cuando era paje de la reina Isabel. Bueno, entre las colecciones destaca naturalmente la colección de armas de fuego, una de las más completas del mundo. Vamos a hablar mucho del museo como el más completo del mundo en muchos aspectos, pero es que es una realidad. Esto es rigurosamente cierto. Teníamos otra colección fantástica, que era la colección de banderas, que hoy yace encerrada en una serie de armarios planeros y no está a la contemplación del público. Y tenemos delante de nosotros la colección de artillería medieval a la que ha hecho mención inicialmente el general Marchante, donde está este cañón que aparece atado con unas cuerdas, que participó en el sitio de Santa Fe durante la guerra de Granada en tiempos de los Reyes Católicos. Contaré como anécdota que ese cañón lo disparaban los condenados a muerte porque corría grave peligro de reventar. El museo era un museo único, un museo de colecciones muy variadas, de las que posteriormente pues iremos dando cumplida cuenta. Hay una pieza que va a aparecer ahora, que es la espada de Boabdil, que juntamente con la espada del suegro Aliatar y la espada del Cid, la tizona, que es el emblema esa es la de que nuestra recuerdo yo afición. de niño. Siempre llegábamos y queríamos ver la tizona. Desafortunadamente ha desaparecido. Estaba cedida por el conde de Falces al museo. Qué barbaridad. Y tras una historia muy rocambolesca ha ido a parar a Burgos como consecuencia de una venta que el marqués de Falces ha hecho a la comunidad de Castilla y León.
Qué barbaridad. O sea, yo como niño de una época y que íbamos al museo con una ilusión indescriptible y que luego ya siendo más mayor ya iba uno por nuestra cuenta, pues yo creo que esta noche, bueno, los militares invitados al programa me están dando un verdadero disgusto. Hombre, Alfonso, yo le quería decir una cosa acerca de la espada del Cid, de la tizona, que ahora la estamos Aquí viendo está, también. exactamente. Esta. Pues siempre se ha discutido si era la espada del Cid o no. Y la historia de la tizona es que la pidió el marqués de Falces, en vez de pedir ninguna otra recompensa cuando la toma de Granada, pidió la espada. Y esta espada apareció de la tizona, apareció en el Alcázar de Toledo, de Segovia. Y la pidió él como recompensa. Y ha sido de familia en familia. Entonces decían, y esto es actualmente, se decía que no era la tizona. Y quedó demostrado por exámenes y ensayos de que era una tizona. Se conoce hasta el nombre del fundidor que la hizo, del herrero que la hizo. Y era de la época. Sí, abundando en lo que dice José, siendo yo director del museo, le encargamos al Departamento de Metalografía de la Facultad de Químicas de la Universidad Autónoma que hiciera un estudio sobre la espada. Efectivamente, no sabemos si era exactamente la espada del Cid, sabemos que es una espada forjada en Córdoba con las técnicas de la época y datada aproximadamente entre 1030 y 1040. Muy bien podría ser la espada del Cid, pero desde luego no hay ninguna seguridad sobre el particular y podría ser una de las 40 espadas que se forjaron en aquella época y en aquel momento. ¿Y has dicho antes que ha desaparecido? No, no ha desaparecido. No, ha desaparecido. Que no está expuesta. Ya no está en el museo, sino que ha pasado a ser propiedad de la Comunidad de Castilla y León y está expuesta en Burgos. Ah, en Burgos. Y seguimos con la segunda parte de España en la memoria y esta noche, como les he dicho en la primera parte, nos acompañan don José Durán Moreno, presidente de Amigos del Museo del Ejército, don Juan Antonio Sánchez García, general de Brigada de Infantería, diplomado en Estado Mayor, y don Armando Marchante Gil, general de Brigada, en este caso de Artillería, y también diplomado en Estado Mayor. Y estamos pues hablando de algo que se me abren las carnes, porque recuerdo cuando era niño, iba a ese museo, que rápidamente vamos a ver imágenes, de un museo ya inexistente, o por lo menos ya no tiene nada que ver con aquel museo, con las imágenes que ya rápidamente vamos a empezar a ver. Bien, iba diciendo que el señor Aznar, convencido de que podía hacer una gran actuación, tenía que tener un gran éxito cultural, matando, digamos, dos pájaros de un tiro, ampliando el Museo del Prado con el edificio del Real Palacio del Buen Retiro, de lo que quedaba de él, y a su vez restaurar dentro de ese Real Palacio del Buen Retiro el Salón de Reinos, que fue un salón del trono, que había mucho que hablar sobre él, pero está ya todo escrito y todo hablado por el señor Tormo en el principio del siglo XX, y le convencen de que puede unir las dos cosas y hacer dos cosas. Y al fin le convencen y no se hace nada de eso, ¿no? No, le convencen, no se hace mucho. Y un buen día, el día 24 de junio de 1996, se presenta en el museo y comunica a los que allí estaban presentes que ese museo se va a desalojar, que se va a llevar a Toledo y que se va a restaurar el Salón de Reinos. La primera cosa era un disparate y la segunda era imposible. Y de ahí viene todo el problema que se ha suscitado. Muy bien. Bueno, entonces Madrid se queda sin museo y encima el museo que hay en Toledo no tiene nada que ver con todo el contenido que había, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. No solamente es eso, es que perdemos 2 siglos de nuestra historia. Dese cuenta de que el museo fue inaugurado en el 1803 y además para Madrid es muy entrañable el museo, porque ha sido el único museo del mundo que ha entrado en batalla en la lucha contra los franceses. Sacaron los cañones. Los cañones que eran piezas de museo, que estaban expuestas piezas allí. de museo, también del parque de artillería. Y quedó destruido. Pero no solamente fue eso, sino que todos los sirvientes del museo fueron pasados a cuchillo o murieron en batalla,
Por lo tanto, el Museo del Ejército tiene valor visto ya. Bueno, lo que sí que me gustaría que ustedes dijeran es la cantidad de personajes, personas y personalidades con nombre y apellido que han tenido la gentileza de firmar y de tener adhesión en contra de este traslado y de este desmantelamiento del museo. Entregamos en una primera ocasión 10.000 firmas en el Ministerio de Defensa. 6.000 firmas hemos entregado también a la presidencia del Gobierno. Entre ellas hay 40 generales y almirantes. Bueno, pero también tengo entendido que hay escritores, historiadores, bueno, incluso anecdóticamente hasta matadores de toros, ¿no? Hombre, tenemos como cosa importante a José Tomás. O sea, han firmado no solamente eso, sino que tenemos la adhesión de las academias, de todas las academias, menos la de Bellas Artes. Menos la de Bellas Artes. Y luego también tenemos la adhesión de los 179 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. O sea, todos diciendo que el museo debe de quedarse aquí en Madrid. Bueno, yo quería decir dos cosas. Una de ellas, que como no hay nada nuevo bajo el sol, este traslado que se ha hecho ahora ya se intentó con anterioridad en dos ocasiones. Una de ellas en la época de la dictadura del general Primo de Rivera, que se aborta porque el general Primo de Rivera desaparece de la escena política y el general Berenguer manda retraer lo que se había llevado al Alcázar de Toledo. Hay una segunda en la década de los 50, un intento del general Franco, del generalísimo Franco, de hacer el traslado a Toledo. Pero entonces, con muy buen criterio, cosa que no se ha hecho ahora, pide consejo a la Asociación del Alcázar, de conservación del Alcázar. Y la Asociación de la Conservación del Alcázar, después de hacer los estudios pertinentes, desaconseja el traslado. Como cosa curiosa, diremos que esa orden de traslado del museo a Toledo todavía no se ha derogado. Sigue vigente. Pues a ver qué pasa. Muy rápido porque tengo que entrar a otro tema. Yo creo que es de justicia decir aquí el apoyo fuerte, sincero, entusiasta que nos dio el alcalde, señor Abradel Manzano, en lucha por mantener en Madrid el Museo del Ejército. Y también la indiferencia y la dejación absoluta de cualquier actuación en relación con este tema del actual alcalde de Madrid, señor Gallardón, que se ha negado a recibir a esta asociación repetidas veces. Este programa de España en la Memoria es un programa en el que no solamente es ese ejercicio tan saludable de hacer memoria, sobre todo en los tiempos que corren, no por el Alzheimer, sino que va de nuestra historia y verdaderamente un referente fantástico para poder realizar ejercicios de memoria, pues era ese triste y lamentablemente Museo del Ejército Español desmantelado, y espero que estos hombres que están luchando por recuperar otra vez todo ese contenido junto en un lugar donde no solamente ya los que hemos disfrutado de él, sino todas esas generaciones de españoles que están por nacer, pues puedan seguir haciéndolo y disfrutando de él, como lo han hecho sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos y sus tatarabuelos, porque ya hemos escuchado que es el museo más antiguo de España. Y con eso vamos a terminar el programa, pero antes me gustaría que, por el orden que les he ido presentando, que quieran añadir algo que sé que están deseando hacerlo referente al Museo del Ejército. Yo aprovecho esta ocasión que tenemos para dirigirme precisamente a la presidenta de la comunidad, que haga un esfuerzo para formar un nuevo museo del Ejército y que haga las gestiones necesarias con el cuartel general y con el mando militar para conseguir que todas aquellas piezas que no se van a exhibir, o una parte de ellas, volviesen a Madrid y buscarse un sitio adecuado para el Museo del Ejército. Don Juan Antonio Sánchez. Sí, hay un aspecto del que no hemos hablado y que considero fundamental, que es el económico. El presupuesto inicial del traslado del museo y la construcción del nuevo museo en Toledo eran de 4.500 millones. Van más de 20.000 en estos momentos. Con eso el Museo de Madrid se hubiera rehabilitado estupendamente bien. Y luego decir que en mi época de director del museo el presupuesto anual para mantenimiento era de 80 millones de las antiguas pesetas y ahora se prevé que sea de unos 1.500 millones de pesetas que nadie sabe de dónde van a salir. Pues muchas gracias. ¿Y don Armando Marchante? Por la ignorancia de unos y por la dejadez de otros, hemos perdido el Museo Romántico de Historia Militar, que era el mejor del mundo por alguno de sus aspectos.
Y, de paso, se ha adosado al Alcázar un lamentable engendro en forma de paralelepípedo. De manera que eso es el resultado, como digo, de la dejadez de unos y de la ignorancia de otros. ¿Será recuperable el museo? Difícilmente, pero hay que intentarlo. Muy bien, muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias por estar aquí esta noche en España a la Memoria. Muchas gracias por esta lucha que están teniendo por rescatar ese museo que a mí, como niño, de mi época que me tocó ser niño, lo recuerdo con muchísimo cariño. Y muchas gracias por habernos traído estas tres joyas que veo aquí, identifico, son uniformes originales de la época. Alfonso XIII. Carlos III. Carlos III. No, díganlo. Carlos III. Y Carlos III. Y Carlos III. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias a ustedes. Les quiero mucho. Les espero la semana que viene. Situado en el bello y céntrico barrio de los Jerónimos, muy próximo al Real Monasterio de este nombre, construido por los Reyes Católicos, se levanta el edificio del Museo del Ejército, de traza serena y señorial. Es lo que resta del Palacio del Buen Retiro, suntuosa y madrileñísima construcción elevada en el año 1631 por encargo del conde-duque de Olivares para el rey Felipe IV. Este palacio fue residencia real hasta la época de Carlos III. El actual Museo del Ejército fue creado por Godoy en 1803. Instalado en el Palacio de los Condes de Monteleón, pasó después al Palacio de Buenavista y finalmente a su actual ubicación. La escalera real, con su rico artesonado, nos introduce al museo. La mirada de la diosa Clio, musa de la historia, nos acompañará en nuestra visita. A ambos lados, lantacas procedentes de Conchinchina y Filipinas, ganadas en acción de guerra. Cuadros de la 19ª monarquía, los Reyes Godos. Sala de la Reina, lugar que ocupaban las habitaciones de la reina, con nombres de importantes batallas de nuestra historia, y suspendidas sobre sus paredes, las más antiguas banderas de la historia de España que se conservan, partícipes de famosas batallas. El combate de los Castillejos, donde la bravura de 9.000 españoles, al frente del general Prim, vencen a 20.000 musulmanes a las órdenes del príncipe Muley el Abbas. El marqués de la Romana, al mando de una división española en Dinamarca, jura la bandera de España no reconociendo como rey a José Bonaparte. El general Castaños, que venció a las tropas francesas en Bailén en 1808. Águila bicéfala y escudo de España de Carlos I, sobre puerta de hierro forjado que da paso al gran Salón de Reinos. El Salón de Reinos, la joya del palacio. En otros tiempos, corazón y cerebro de España y centro nervioso de toda Europa. Su techo, proyectado por Velázquez y realizado por él y sus discípulos. En él figuran los escudos de los reinos que en el año de construcción del palacio componían la corona de España. Don Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, distinguido en la guerra de sucesión de Enrique IV, en la conquista de Granada
y por sus brillantes campañas en Italia, a quien se puede considerar fundador del Ejército Nacional Español, rodeado de 2 maniquíes de arcabuceros del siglo XVI, de los famosos tercios por él fundados. Conjuntos de esculturas y cuadros que representan la familia Borbón. Alfonso XII y María Cristina, su segunda esposa. Alfonso XIII y Victoria Eugenia. La Virgen de la Inmaculada Concepción, patrona de España y de la Infantería Española, escoltada por soldados de distintas épocas. Banderas condecoradas con la Gran Cruz Laureada de San Fernando, máxima condecoración con que se premia al valor con que sus soldados supieron defenderla. Arcabucero de unidades reales de Felipe II, con 12 contenedores de pólvora o apóstoles en el talabarte y recipientes polvoreros. Don Gómez Suárez de Figueroa, duque de Feria, en la toma de Bresac, en la Guerra de los 30 años. La espada tizona, que el Cid campeador don Rodrigo Díaz de Vivar arrebató en Valencia al rey Bucar de Marruecos. Preside una extraordinaria colección de armas blancas y de fuego, principalmente antiguas, de variadísimos mecanismos y sistemas de fuego. De mecha, de chispa, de rueda, de pistón, entre las de avancarga, de repetición, semiautomáticos, sistemas Mauser, Winchester, entre las de retocarga. Dedicada a las mujeres que a lo largo de la historia supieron distinguirse por su valor y heroísmo, entre las que encontramos a María Pita, Agustina de Aragón, Catalina de Lauso, Manuela Malasaña, procedente de la casa de los duques de Medinaceli, es una importantísima colección de armaduras, la mayoría del siglo XVI. Un magnífico arnés ecuestre del duque de Alcalá, capitán general y virrey de Nápoles, don Per Afán de Rivera. Maniquí representando al duque de Feria. La armadura que perteneció al gran capitán y que usó siendo paje de la reina Isabel la Católica. Alabardas, espontones, bisarmas, partesanas, mandobles y rodelas. Del más puro estilo nazarí, imitando habitaciones de la Alhambra granadina. La sala árabe nos muestra ropas y objetos que utilizó Boabdil el Chico al ser hecho prisionero en la batalla de Lucema. Su chilaba o marlota, su espada jineta y un bello estoque. Sus paredes a base de atauriques. Escrituras cúficas mencionando frases del Corán alabando a Dios. De legítimo acero de Damasco es este alfanje de Mehemet Ali, que fue fabricado en 1465 por el maestro Asad Ayaz en Isfahán. Esta sala contiene recuerdos de la última guerra civil
de 1936 a 1939. Maquetas del Santuario de Santa María de la Cabeza, que defendió heroicamente el capitán Cortés de la Guardia Civil. Del Alcázar de Toledo, defendido por el coronel Moscardó durante el asedio. Del cuartel de Simancas. Terrenos de la Ciudad Universitaria de Madrid con el despliegue de las fuerzas contendientes. Banderas republicanas y nacionales que intervinieron en diversas contiendas. Fusilamiento en Paracuellos del Jarama. En la sala de caballería encontramos uniformes de diversas unidades del arma y está flanqueada por 2 óleos representando al rey Alfonso XIII y al marqués de Sotomayor. Uniforme del regimiento Victoria Eugenia y escultura ecuestre realizada por Benlliure, representando a esta reina con ese uniforme por ser coronel honorífico del regimiento. Teniente General Don Diego de León, primer conde de Velascuán, primera lanza de España y figura cumbre de la caballería de su tiempo. Se cubrió de gloria en Villarrobledo, Arcos y Velascuán. La batalla de Treviño, donde por su intervención al frente de la caballería realista fue ascendido a mariscal el coronel Contreras. La sala de ultramar o colonial, llamada así por exponerse recuerdos de nuestro imperio colonial, objetos y trofeos conquistados por los ejércitos españoles. Es la sala de los grandes descubrimientos. Cristóbal Colón, recibido por los Reyes Católicos en Barcelona, después de regresar de su primer viaje del descubrimiento de América. Una pequeña cruz de madera, trozo de la que llevaba Colón cuando desembarcó por primera vez en Cuba. Vasco Núñez de Balboa, descubridor del Pacífico Sur. Y Hernán Cortés, conquistador de México. Representación del asesinato de Pizarro por los partidarios de Almagro y un trozo de la camisa que llevaba en ese momento. Armas contra las que tuvieron que enfrentarse los soldados españoles en Filipinas. Los hechos acaecidos el 2 de mayo de 1808 dan nombre a esta sala, con el levantamiento en armas del pueblo español contra la dominación francesa del general Napoleón Bonaparte. Los héroes del 2 de mayo en Madrid, entre ellos los capitanes de artillería don Luis Daoiz y Torres y don Pedro Velarde y Santillán, muertos por las heridas recibidas en combate, y el teniente de infantería don Jacinto Ruiz Mendoza. El tambor del Bruch. Caminante para aquí, que el francés aquí paró. El que por todo pasó, no pudo pasar de aquí. Gloriosas banderas que tomaron parte en estas luchas. Mascarilla de Napoleón Bonaparte y uno de sus sables. La batalla de Bailén, que supone la derrota de las tropas francesas el 18 de julio de 1808 por parte del ejército español, dirigido por el general Castaños. Con su techo cubierto de gloriosas banderas, unas propias y otras ganadas al enemigo en diversas batallas. En su centro, como presidiendo la sala, la tienda de campaña de procedencia indostaní, usada por Carlos I en la campaña de Túnez de 1535, y en su interior, la cama de caoba que utilizó el emperador.
uniforme de gala del teniente general Diego de León y Navarrete, que llevaba puesto el 15 de octubre de 1851 cuando fue fusilado, en cumplimiento de sentencia de Consejo de Guerra. El óleo original del italiano Vicente Carduccio, que representa la conquista de la ciudad de Antequera por don Diego Gómez de Sandoval a los hermanos del rey moro de Granada, Jucez, en el año 1410. En esta sala se encuentran la maqueta de una ciudad fortificada según el sistema del francés Vauban, regalo del emperador de Austria al rey Carlos IV cuando aún era príncipe de Asturias. Fuentes de caballetes flotantes de 10 toneladas, modelo danés antiguo, de madera, e Iturrioz moderno, de hierro reforzable hasta 15 toneladas. Vitrinas con distintos recuerdos y objetos, entre otros maquetas de cañones de costa a escala 1.5, modelo Krupp de 30,5, otro Ordóñez y modelos Vickers de 381 milímetros. A su entrada se encuentran una serie de cuadros con los despliegues de las distintas fases de la campaña. Recuerdos de las batallas libradas por los voluntarios españoles, componentes de la División Azul, al frente del general Muñoz Grandes en la Europa del Este de 1941. En sus vitrinas, condecoraciones y armas utilizadas en la contienda, junto a diversos uniformes de los contendientes. Más de 12.000 miniaturas de soldados de plomo y madera policromada constituyen la historia del uniforme español desde los tiempos primitivos hasta nuestros días. Diversas representaciones de momentos estelares de la historia militar española, entre los que destacan los dioramas del llamado Abrazo de Vergara en 1839, entre Maroto y Espartero, firmando la paz frente a las formaciones de ambos ejércitos, el carlista y el liberal. También el diorama del emperador Carlos V, pasando revista a los tercios de Flandes en Valladolid en 1530. Los orígenes de la sanidad militar se encuentran en los voluntarios de las antiguas órdenes militares, como los caballeros hospitalarios de Jerusalén, templarios y otros similares. En sus vitrinas, objetos pertenecientes a don Santiago Ramón y Cajal, capitán del ejército español, que sirvió en Cuba como eminente médico, siendo galardonado posteriormente con el Premio Nobel de Medicina. Dependiente del Ministerio de la Guerra, compuesto por cuerpos de infantería y caballería y organizado en tercios, se creó en 1844 la Guardia Civil, que da nombre a esta sala. El capitán don Santiago Cortés, que en 1936 organizó la defensa del santuario de Santa María de la Cabeza, en Andújar, Jaén, sosteniendo con escasos medios y falta de víveres ante fuerzas muy superiores en número y sufriendo numerosos bombardeos durante 10 meses.